Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso y en este vídeo vamos a empezar un tema nuevo que posiblemente sea uno de los temas más importantes sin duda de todo el curso entero, como es el tema 6 que se llama la población. Como estáis viendo en el vídeo, el tema de la población es un tema bastante largo que además tiene una gran variedad de diferentes tipos de prácticas, aunque la gran práctica, la más importante, la que vamos a estudiar sobre todo en este tema, será el de la pirámide de población. Aunque hay una gran cantidad de gráficas y una barbaridad también de mapas, de diferentes tipos de mapas, que también analizaremos a lo largo de esta serie de vídeos que será, como estáis viendo, bastante larga. Hoy en el punto 1 y en el punto 2, eso es lo que vamos a estudiar hoy, la importancia del estudio geográfico, que vais a averiguar que es un punto introductorio muy fácil, y sobre todo el punto 2, que es la evolución y la distribución de la población española, en el que ya entramos de lleno en el terreno más importante, más fuerte, digamos, del tema. Así que vamos a empezar, como digo, con la importancia del estudio geográfico. Hay que decir antes de nada que la población o la ciencia que se encarga de estudiar la población es la que se conoce como demografía. Hace estudios cuantitativos de la población, también estudia la evolución de la población, que es lo que vamos a estudiar hoy, la clasificación de los habitantes de un área según su grupo de edad o su grupo de sexo, el nivel de instrucción de la población, etc. Es decir, que la demografía es la ciencia que se encarga de estudiar diferentes parámetros, todos ellos relacionados con la población. La pregunta sería el por qué. ¿Por qué desde la antigüedad, ya diría yo que desde época romana y con los primeros censos, incluso antes, por qué se ha querido siempre contabilizar la población históricamente? Bueno, siempre ha habido un interés militar. No olvidéis que actualmente pues hace falta saber el número de efectivos que se tiene en caso de guerra por parte de un país, especialmente por si hace falta hacer reclutamientos o levas obligatorias, aunque los ejércitos son hoy en día profesionales en muchos países, pero en otros países sí que es cierto que hace falta tener un recuento exacto de esa fuerza militar. Y por supuesto, sobre todo ahora mismo, los intereses económicos son fundamentales, puesto que hace falta tener un censo y una contabilización de la población por el tema fiscal, es decir, los impuestos. En este tema vamos a estudiar la demografía de España y vamos a centrarnos en diferentes fenómenos demográficos a lo que van a aparecer a lo largo de todo el tema entero. Y vamos a hacer un pequeño resumen. En primer lugar, vamos a estudiar los movimientos naturales de la población, que son aquellos movimientos que están relacionados con la natalidad, es decir, los nacimientos, y la mortalidad, es decir, las muertes de las personas. También vamos a estudiar la distribución de la población española, que eso es lo que vamos a encargarnos hoy en este vídeo. Vamos a ver que España está desigualmente distribuida. Hay zonas con más población y zonas que se pueden considerar vacíos demográficos prácticamente. También vamos a estudiar la estructura de la población española, hablando de grupos por sexo y grupos por edad. Veremos que hay una importante desigualdad en los grupos por edad, por ejemplo. También vamos a estudiar los movimientos migratorios de la población, que son aquellos movimientos de tipo voluntario forzado que implica el cambio de residencia. Después vamos a estudiar también un fenómeno fundamental que está cambiando la población de España, que es el envejecimiento acelerado de dicha población. Veremos que tiene que ver con el proceso de natalidad, que está siendo cada vez más bajo, y una esperanza de vida en la gente mayor más alta. Y por último, vamos a ver también la creación de una España vaciada. Todo eso es lo que vamos a estudiar a lo largo del tema. Aquí está simplemente resumido, así que vamos a pasar ya a los primeros fenómenos que vamos a estudiar, como es la distribución de la población y también la evolución de la población española a lo largo de la historia. Aquí tenemos ya por tanto el punto 2, que es el más importante, es el que ya entramos de lleno. En primer lugar, lo que vamos a hacer es un estudio de la evolución de la población española. Vamos a ver un poco gráficas en el que se ve la evolución de dicha población, explicando un poco cada fase. Y vamos a ver que en dichas fases pues, nos encontramos con momentos de gran crecimiento y momentos de crecimiento más bajo, incluso hasta casi se puede decir de crecimiento. Vamos a ver un poco. Aquí tenemos la gráfica en la que aparece las diferentes cantidades de población de España desde el año 1, aunque obviamente los datos de estas primeras etapas de la Edad Antigua y Edad Media son datos aproximados, no tenemos censos exactos del número de habitantes de la península ibérica en esta época.
Podemos decir que la población, como vemos, vamos a centrarnos un poquito en las últimas fases, últimas etapas, últimas barras. En el año 1900, fijaos que España tenía en torno a unos 18,6 millones de habitantes, y fijaos cómo ha crecido España hasta el año 2020 a 47,5, incluso hoy en día, a 1 de enero de 2023. Tenemos que la población cuenta con 48 millones de habitantes, y en 2025 todavía más ha crecido esa población. Por tanto, podemos decir que desde que tenemos datos, o incluso antes de tener datos, en la actualidad, en 2025-2026, nos encontramos con la etapa de máxima expansión de la población española. En otras palabras, nunca hemos tenido tanta población en España como la que tenemos hoy en día. Y fijaos que este crecimiento, fijaos en la fecha 1857, con 15 millones aproximadamente, fijaos cómo ha pasado, cómo ha crecido de una forma muy acelerada. Es verdad que ese crecimiento en las últimas fases se ha visto un poco más reducido. En el año 2012 a 2020 tampoco es un gran cambio a nivel de crecimiento, y tampoco es un gran cambio a nivel del 2020 a 2025, por ejemplo, pero a pesar de todo el crecimiento ha sido muy grande en muy poco tiempo. Vamos a ver otra gráfica en la que se ve claramente este crecimiento. Fijaos cómo en el año 1857 veis cómo la línea de crecimiento sube muy rápidamente, más lentamente, disculpen, perdón, y fijaos cómo a partir del siglo XX sí que el crecimiento se amplía, con algunas etapas en las que el crecimiento digamos que se desacelera, como en el año 1970. Fijaos que en el 70-80 ese crecimiento se desacelera, vuelve a hacerse otra vez un poquito más rápido y más fuerte, de hecho, a partir del siglo XXI, a principios del siglo XXI, en el año 2000, y fijaos cómo otra vez vuelve a haber un importante parón en el crecimiento, incluso de crecimiento, en torno al año 2010 hasta el año 2020, en que hay otro pequeño crecimiento, ¿no? Fijaos cómo esta ha sido un poquito la evolución. Por tanto, podemos decir que el crecimiento en España pues no ha sido para nada constante hasta el año 2023 aproximadamente, incluso 2025. Ha habido etapas pues de un crecimiento más débil, ha habido etapas de un crecimiento más moderado, y ha habido etapas de un crecimiento muy intenso. Vamos a ver un poquito cuáles son. En la fase de crecimiento débil, que se encuentra en torno a menos del 5% anual, la fase de crecimiento moderado, que se encuentra entre el 5 y 10% anual, y la fase de crecimiento intenso en torno a menos del 10% anual de crecimiento. Son diferentes etapas cada una. Por ejemplo, la fase de crecimiento débil podemos decir que fueron la década de los años 80 y 90. De hecho, lo hemos visto en la gráfica. En los años 80 y 90 hay un frenazo en el crecimiento tan fuerte que estaba ocurriendo en las etapas anteriores, las décadas anteriores del siglo XX. Algo que se puede relacionar con la entrada de la democracia, el fin de la dictadura de Franco, y por tanto una época en la que la mujer empieza a emanciparse, empieza a entrar en el mundo laboral, y eso hace pues que sus preferencias de tener hijos, pues como preferencia vital número uno, pues empieza a cambiar poco a poco. También es una época en la que la mentalidad más tradicional, más religiosa, más católica, más pro natalidad, pues también empieza a cambiar en la población española, que empieza a tener un cambio, como digo, de la forma de pensar, y quizás piensa más en sus intereses personales más que en el hecho de tener hijos y tener una carga por tener hijos, porque realmente tener hijos a nivel económico sufre una carga bastante importante. En la segunda fase de crecimiento moderado, que se encuentra entre el 5 y el 10%, fueron los primeros 20 años del siglo XX, y entre el año 1930 y 1960. Pero aquí quiero comentar algo importante. A principios, los primeros 20 años del siglo XX sí que fueron una época en la que económicamente España pues tuvo un importante crecimiento, una importante subida, incluso durante los años de la Primera Guerra Mundial, debido a que España no participó en la Primera Guerra Mundial, sino que fue un país neutral. Esto hizo que se impulsase mucho la industria, debido a que éramos prácticamente el único país que podíamos desarrollar pues utensilios, digamos, y objetos para el consumo, puesto que todas las industrias europeas se habían reconvertido a la guerra, y eso nos dejó a España en una muy buena posición a nivel comercial y industrial. Además, también entre los años 1930 y 60 también hubo un crecimiento importante, especialmente en la posguerra. Cuidado, porque durante las fechas de la guerra,
civil española, concretamente entre el año 36 y 39, la natalidad sufrió un importante revés, ya que los hombres estaban en el frente, las mujeres se quedaron en las ciudades y eso pues frenó muchísimo la natalidad. Pero hubo un efecto rebote cuando los hombres empezaron a volver de la guerra, en el que empezaron a tener más hijos. Además, el gobierno de Franco estimuló la natalidad de una forma considerable. Esa posguerra que ocurre después, es verdad que la situación económica de España fue bastante lamentable debido a ese aislacionismo que Franco estableció, pero sí que es cierto que a partir del año 60, hasta el año 1960, el crecimiento fue moderado, pero con un gran estallido de crecimiento a partir de los años 60 que vamos a ver ahora. Puesto que en la fase de crecimiento intenso fueron la década de los 20, la década de los 60, tras la posguerra, la década de los 70 y también los primeros años del siglo XX, como hemos visto en la gráfica. En la década de los años 20 también coincide con una época también gloriosa, buena, a nivel económico. Fueron los llamados felices años 20, en el que económicamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo entero y España también sufrió un gran desarrollo económico y España, como digo, participó de él. En los años 60 y 70, pues el crecimiento intenso fue gracias a un extraordinario, a un boom demográfico, ¿vale? De ahí viene la generación de los boomers, un boom de natalidad debido a la época del desarrollismo franquista. Hay que decir que a partir del 59 Franco empieza a establecer planes de desarrollo económico que pretendían desarrollar la industria española con apoyo incluso de países extranjeros como Estados Unidos, y eso hizo que España se convirtiese en una potencia industrial a nivel mundial y obviamente pues eso conllevó una mejora económica, una época de desarrollo económico grande y las familias también eso unido a una mentalidad más católica y más tradicional que tenían las familias en esa época, estimulado por el gobierno, pues hizo que hubiese un crecimiento demográfico durante los años 60 y 70. Además, hay que decir que a los primeros años del siglo XXI también hubo una época bastante importante de crecimiento, lo hemos visto antes en la gráfica, pues puesto que en esos primeros años, 2001, 2002, 2003, etcétera, pues hubo también una época de gran bonanza económica y también hubo una época también en la que España se convirtió en un país que atraía inmigrantes, con la correspondiente aumento de natalidad. Muy bien, pues sabido estas diferentes fases, hay que señalar, como digo, que las fases, incluso las fases de crecimiento moderado y crecimiento intenso, también tuvo épocas que no fueron continuas. La evolución no fue positiva, la evolución positiva nunca ha sido continua, incluso, ¿no? No olvidemos, repito, la Guerra Civil Española, que como hemos comentado antes, que supuso un importante revés en la natalidad. Hubo un freno a la natalidad debido a la guerra y a la inseguridad que ello provocaba. O, por ejemplo, en los primeros 20 años del siglo XX, que a pesar de que he dicho que hubo un crecimiento moderado, también tuvo un importante revés con la pandemia de la gripe española, que como sabéis bien se llama gripe española, pero es mal llamada gripe española porque no ocurrió en España. Entonces, ¿eso en qué posición nos deja en el siglo XXI en cuanto a la población europea? Bueno, aunque esta gráfica es del año 2008, pero podemos hacernos más o menos una idea de la población que tiene España en comparación con nuestros vecinos europeos. En este caso, España se situaría en una posición cuarta dentro de la Unión Europea, puesto que sabéis que el Reino Unido no pertenece ya a la Unión Europea, pero entre los países europeos pues se encontraría aproximadamente en una quinta posición detrás de Italia, aunque como digo España está creciendo, sigue creciendo, aunque no por la natalidad, sino más bien por la llegada de inmigrantes. Muy bien, pues sabido esto, ya conocemos un poquito más acerca de la evolución de la población española, de las diferentes fases de evolución. Hay que tener en cuenta, eso sí, un poco los comentarios que he dicho de cada una de las fases para que las entendáis, el motivo del porqué. Vamos a ver ahora un poco la distribución de esa población en España. Como digo, en España pues somos unos 48 millones de habitantes, pero hay que decir que no todos se sitúan y viven en el mismo lugar, sino que se encuentran distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. Para poder saber esa distribución, nosotros necesitamos, para conocerla, necesitamos hacer una operación, o por lo menos conocer una operación, que se llama densidad de población. La densidad de población es es una operación que se hace, es la diferencia que hay entre la población, o es la división de la población total que haya en un lugar. Ese lugar puede ser una ciudad, ese lugar puede ser un país, o ese lugar puede ser una región o provincia, entre la superficie de dicha área, dicho país, dicha provincia o dicha ciudad.
Es decir, cogemos la población de una ciudad, la dividimos entre la superficie de la ciudad, o cogemos la población de un país y lo dividimos entre la superficie de un país. El resultado sale o tiene que expresarse siempre en habitantes por kilómetro cuadrado. Es muy importante, puesto que vamos a ver ahora en mapas, pues este concepto de habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, el concepto de densidad de población es la relación entre el número de habitantes de un lugar y el territorio en el que se asientan, para que lo tengáis ahí por escrito y que os sea más sencillo. Pues vamos a ver un poquito dónde se vive la mayor parte de la población española con este mapa. Bien, bueno, pues hay que decir que a nivel medio, por media, la población española o la densidad de población española se encuentra entre un 92 habitantes por kilómetro cuadrado de media. Como estamos viendo, hay áreas que se ven en amarillo o incluso en verde que tienen muy poca densidad de población. Vamos a ver, por ejemplo, que la zona de Teruel, que se ve en verde, tiene en torno a menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es un nivel de población escaso, al igual que también pasan en otras regiones como Soria, que también tiene una densidad muy baja. Otras densidades mucho más altas nos las encontramos, fijaos, casi todas en el litoral, como Barcelona, como Málaga, como Alicante, Valencia o Vigo. Por tanto, podemos decir que la densidad de población, que es unos 92 habitantes por kilómetro cuadrado, y hay que decir que la densidad sigue subiendo, presenta una enorme cantidad de contrastes. Muy bien, pues, ¿qué vamos a estudiar nosotros de esta densidad de población? Bueno, vamos a estudiar dos cosas en este punto 2 del tema 6. En primer lugar, vamos a ver la distribución de la población española, en la que vamos a adentrarnos en cómo se encuentra distribuida la población española y qué áreas son las que están más, tienen una alta densidad, una media densidad y una baja densidad. Y en segundo lugar, vamos a estudiar los factores de la población española, de la distribución española. En este caso, ¿por qué la población, por qué la distribución es así? Así que vamos a empezar con la distribución de la población española. Y hay que decir que la densidad de población, como muy bien sabéis, es la relación que hay entre el número de habitantes de un lugar y el territorio en donde se asientan. Gracias a eso podemos conocer la distribución de la población. Y a nivel de características generales, podemos decir que hay un aumento generalizado de la densidad de población. La población está subiendo, además se va poco a poco concentrando cada vez más en nuestro espacio nacional. Además, hay muchísimo contraste, como hemos visto, entre la zona litoral y la zona del interior, a excepción de un caso de interior que habéis visto en el mapa anterior, que es el de Madrid. Y además, esto es algo bastante obvio, hay una mayor concentración de población en las zonas urbanas frente a las zonas rurales. ¿Cuáles son las tres grandes zonas de densidad de población? Bueno, pues hay zonas de alta densidad, zonas de baja densidad y zonas de densidad media. Vamos a ver en el mapa cuáles son cada una de estas zonas. Por ejemplo, zonas de alta densidad. Bueno, las zonas de alta densidad son Madrid, obviamente, también son la costa valenciana, en el caso de Alicante, Valencia, también son la zona costa catalana, Barcelona especialmente, también hay zonas en litorales del País Vasco que también se encuentran con una importante densidad de población, también los archipiélagos, al ser archipiélagos obviamente tienen menos espacio y por tanto la relación entre espacio y población es mayor, y también las Islas Canarias, aunque también encontramos zonas como Málaga o Vigo. ¿Por qué estas zonas? Bueno, pues son zonas que recibieron muchísimos inmigrantes, especialmente inmigrantes nacionales españoles, durante los años 60 del siglo XX. Por ejemplo, zonas en las que recibieron muchísima población de otros lugares como Andalucía, fueron Madrid, Barcelona, País Vasco, entre otros. Eso pues hace obviamente que la densidad aumente al tener una mayor cantidad de población, ya que desde antiguo recibieron muchos inmigrantes. También hay zonas de archipiélago, como hemos dicho antes, Baleares, Canarias, debido, como digo, a la escasa extensión de dichas islas. Y por último, también nos encontramos con la mayor parte de zonas, son zonas de litoral. Véase Málaga, también véase Valencia, véase Vigo, pues que a excepción obviamente de Madrid, que se encuentra en el interior y va por otros motivos y factores, a ser capital, etcétera. Pero eso sería un poquito la zona de alta densidad y los motivos de por qué se encuentran en esa alta densidad, aunque luego vamos a verlos más detenidamente esos motivos. Vamos al siguiente elemento, al siguiente concepto de densidad, concretamente a la siguiente zona de densidad, que es la zona de baja densidad.
Y la zona de baja densidad son varias, como son Castilla-León, Castilla-La Mancha, Teruel, Extremadura, fundamentalmente. Son zonas de interior. Daos cuenta que la zona de interior tiene un clima un poquito más extremo, más frío, más calor en verano y en invierno. Y la gente pues suele, como bien sabéis, habitar zonas donde haya un clima más suave. Y esto es un factor fundamental, el clima, para entender esto. También son zonas de Extremadura, que están relacionadas también con un menor desarrollo económico, hace que las zonas de menor desarrollo económico pierdan población y se vayan a zonas con un dinamismo económico, desarrollo económico mayor, como es el caso de Madrid, que no se encuentra muy lejos, geográficamente hablando de Extremadura, al igual que pasa con Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y también destaca en el caso de Teruel, ¿vale? Pues en Aragón, pues que es uno de los mayores vacíos demográficos de España. Recordad la famosa frase de Teruel existe. Incluso hay plataformas políticas en las que intentan luchar para evitar la desaparición demográfica de Teruel. Vamos, por último lugar, a la última zona de demografía, la última zona de densidad, que es la zona de media densidad. Pues la zona de media densidad se situarían entre Galicia, Asturias, Murcia, Cantabria, algunas zonas de Andalucía, aunque Málaga es de una zona de alta densidad. Estas son zonas que por lo general tienen menor desarrollo económico, como es el caso de Andalucía, como es el caso de Asturias o Cantabria. Aparte de que Andalucía no es uniforme tampoco, no es una zona de media densidad uniforme, puesto que Málaga obviamente sí que tiene una alta densidad. Tampoco lo es de Galicia, que también junto con Asturias y Cantabria pierden mucha población a nivel general, aunque sí que es verdad que la zona de Vigo presenta una alta densidad. Y como digo, en general son zonas en las que perdió mucha población. Son zonas en las que por su desarrollo económico fueron perdiendo mucha población emigrante española durante los años 60 y 70, que se fueron a otras regiones más avanzadas para trabajar. Eso explica en cierto modo también esas menores densidades. Y Murcia, sin embargo, a pesar de ser una zona de media densidad, pues poco a poco se irá convirtiendo en una zona de alta densidad, puesto que se está beneficiando mucho de la inmigración extranjera para el trabajo, entre otras labores, de la agricultura. Muy bien, pues sabido esto y diferenciadas las zonas de densidad alta, media y baja, vamos a ver ahora la segunda parte, que es ver los factores de la distribución española, es decir, por qué la población española se encuentra distribuida de esta manera. En este caso, los factores de distribución española podemos dividirlo en dos tipos: factores naturales y factores socioeconómicos. Estos serían un poquito los factores. Entre los factores naturales destacamos el clima, la altitud y el relieve, y también la distribución poblacional. Mientras que los factores socioeconómicos o económicos son la inmigración, la concentración económica, el contraste litoral interior, el proceso de urbanización, el éxodo rural y la capitalidad administrativa. Así que, bueno, creo que está bastante claro. Así que vamos a comenzar con el primero de ellos. Vamos a centrarnos en los factores naturales, viendo el clima. Bueno, pues el clima, ¿pues qué podemos decir? Pues que en el interior peninsular, como muy bien sabéis, tenemos un tipo de clima que se encuentra continentalizado, es decir, que se encuentra lejos de la influencia del mar. Por tanto, el clima es más extremo. Tenemos heladas y un frío muy intenso en invierno y unas olas de calor bastante importantes y temperaturas altas en verano. Y hay que saber, porque ya lo vimos en otros temas, que a la población no le gusta vivir en zonas con un clima más extremo. Por lo general, ya vemos que Madrid es una excepción. Sin embargo, en las zonas del litoral peninsular se hallan las mayores concentraciones de población, como hemos visto. Como digo, en interior, clima muy continentalizado y extremo, y sin embargo, la zona del litoral, al tener una cercanía al mar, pues el clima es más suave, tanto en verano como en invierno, debido a esa diferencia entre la temperatura del mar y la temperatura atmosférica del aire. Vamos a ver, fijaos, por ejemplo, un caso de un pueblo que se encuentra en Teruel. Fijaos que en invierno, pues los pueblos de Teruel, ¿no? Los pueblos del interior, que presentan nevadas, que presentan heladas, que presentan problemas incluso hasta para las comunicaciones, por esto que esas heladas y estas nevadas intensas pueden incluso provocar pues que haya poblaciones que se queden incomunicadas. Y obviamente eso no agrada a que la gente
pues vaya allí a vivir. Y sin embargo, en los inviernos, en zonas de litoral, pues pueden llegar a ser así. Y de hecho están siendo así. Este es un caso de la playa de la Malagueta, en Málaga. Fijaos que en invierno pues puede la gente incluso irse a la playa. Tampoco hablamos de meterse en la playa, pero hay gente incluso que lo hace. Por tanto, la gente cuando tiene que elegir entre Teruel o Málaga, obviamente creo que la respuesta está clara, ¿no? Muy bien, vamos a ver el siguiente factor, como digo, factor natural, como es la altitud y el relieve. Bueno, pues en este caso tenéis que saber que las zonas del litoral peninsular, también son zonas que por lo general tienen más población, puesto que también la población, el ser humano, no solamente en España, sino también a nivel mundial, prefiere vivir en zonas más llanas. Básicamente por esto que las zonas más llanas son más fáciles para las comunicaciones, y no solamente para las comunicaciones, sino también para las actividades económicas. Véase, por ejemplo, la agricultura, que requiere zonas llanas, por ejemplo, para el acceso a la mecanización, el acceso de tractores y de otros tipos de máquinas. Por tanto, las zonas de litoral son mucho mejores, ¿no?, para ello. Sin embargo, las zonas de alto relieve son menos deseadas debido, entre otras cosas, como digo, a las comunicaciones y también a las actividades económicas. No olvidéis que el interior peninsular también se presenta bastantes relieve montañoso, ya bien sea en la zona de Sierra Morena, en la zona del Sistema Central, en la zona de los Montes de Toledo. Son estructuras falladas, como bien sabéis, debido a que el macizo espérico se partió durante la orogénesis alpina, y eso hace que presente una altitud media bastante importante, y eso no facilita las comunicaciones en el interior peninsular, y la gente prefiere zonas con mejor comunicaciones y zonas más llanas, como digo. Fijaos, por ejemplo, este es el caso del mapa de la provincia de Granada, y fijaos que las zonas con menor densidad son las que se encuentran en color amarillo, y fijaos que se encuentran vinculadas algunas de ellas a Sierra Nevada y las Alpujarras, es decir, zonas de mucha altitud que pues no facilitan las comunicaciones. Fijaos, por ejemplo, que en zonas de costa, como Motril, pues se presentan una mayor concentración de población, una densidad mayor. Como digo, aquí se ejemplifica lo que estoy comentando. Es cierto que después nos encontramos una zona de bastante densidad en el centro, que coincide con la capitalidad, es decir, coincide con la ciudad de Granada. A pesar de eso, hay pueblos que se sitúan a una densidad, a una altura bastante considerable, aunque no presentan una gran cantidad de población, como es el caso de Trevélez, que es uno de los pueblos más altos de España, a 1.600 metros de altura, a las faldas de la Sierra Nevada. Y sin embargo, fijaos que las mayores densidades de población, por ejemplo en Granada, para Trevélez no es el caso, es Motril, que de hecho es el pueblo más habitado de Granada, algo, como digo, que tiene sentido debido a lo que estoy comentando, a la necesidad siempre de clima mejor y de una zona más llana para poder facilitar las comunicaciones, economía, etc. Muy bien, pues ya hemos visto los factores naturales, me queda solamente el último factor, que sería la distribución poblacional. En este caso, la distribución poblacional. Hay que decir que las provincias con más densidad de población por causas naturales son, como digo, provincias más cercanas a la costa, debido a la suavidad climática, provincias localizadas en zonas más llanas, que faciliten comunicaciones y clima más favorable, aparte de que faciliten actividades económicas. Y sin embargo, las provincias con menos densidad de población por causas naturales son provincias más alejadas a la costa, debido al clima más extremo en invierno y en verano, y las provincias localizadas en zonas de serranía con peores comunicaciones, y que además la altitud también provoca un clima más extremo con más frío, entre otras cosas. Por tanto, este último factor realmente es un resumen de de los dos anteriores. Pasamos, por tanto, al otro grupo de factores, que son los factores socioeconómicos, que, como digo, son la inmigración, la concentración económica, el contraste litoral-interior, la urbanización, éxodo rural y capitalidad administrativa. Comenzamos con el primero, que es el de la emigración. Muy bien, bueno, pues tenéis que saber que la emigración es un proceso de desplazamiento de la población, en el que las personas abandonan su nicho, su nicho ecológico, es decir, su ciudad de donde viven, y se van a otra ciudad o a otra provincia para cambiar de vida por diferentes factores. Y hay que decir que siempre, esto es así, siempre y en cualquier país, que la población española siempre ha tendido desde la antigüedad, desde hace muchos años,
a vivir, a emigrar a los núcleos donde que le ofrezcan más oportunidades laborales. No toda España tiene las mismas oportunidades laborales de encontrar un buen empleo y por tanto existen lugares donde hay más facilidad para encontrar dicho empleo. El ejemplo más claro es Madrid, aunque también puede ser Barcelona, puede ser País Vasco, pueden ser áreas turísticas como por ejemplo Málaga o Valencia. Por tanto, habitantes de comunidades autónomas como Castilla y León o Castilla-La Mancha, pues obviamente muchos de ellos hacen pues el viaje para vivir a Madrid para encontrar mejor trabajo, especialmente la población joven, puesto que esta emigración casi siempre la hace población joven, ya tanto hombres como mujeres. Antes solamente lo hacían los hombres, en el pasado, hoy en día lo hacen ambos sexos, debido a esa igualdad a nivel en el plano laboral, y Madrid se ha convertido en un gran foco de atracción a la población, como digo, joven de estas regiones. Eso también pasaría, por ejemplo, en Andalucía con Málaga, o también pasaría en el caso de Cataluña con Barcelona. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Andalucía. Tenemos regiones como, por ejemplo, Córdoba. Fijaos que en el centro de la provincia de Córdoba se encuentra la capital, Córdoba, y gentes que viven, por ejemplo, en el norte de Córdoba, como por ejemplo es esta zona de aquí, que es la Sierra Morena, es cordobesa, con pueblos como por ejemplo Pozo Blanco, pues debido a las menores oportunidades que presentan en esos pueblos, prefieren vivir en la capital. Vamos a ver, por ejemplo, en zonas como puede ser la provincia de Granada, pues también, o provincia de Málaga, pues también prefieren vivir en zonas de costa, como digo, puesto que presentan una mayor cantidad de posibilidades económicas. Por ejemplo, vamos a Sevilla, pues en Sevilla pasa igual, ¿no? Nos encontramos que en Sevilla, ahí está la capital, se ve abajo con una mayor densidad, pues eso hace que la gente que viva en Sevilla, la provincia de Sevilla, en pueblos más pequeñitos, pues suelan ir a lugares de más oportunidad económica. Por tanto, como digo, esta inmigración no solamente ocurre desde una comunidad autónoma hasta la capital, sino que también dentro de una comunidad autónoma siempre a zonas con más afluencia y más cantidad de trabajo. Vamos a ver ahora el siguiente concepto, que por cierto, el siguiente factor está muy relacionado con el anterior, que es el de la concentración económica. Y como digo, las zonas, como he dicho antes, con más turismo e industria, son zonas siempre más desarrolladas económicamente. Por tanto, atraen a más emigrantes, a gente que abandona su ciudad e incluso su país para vivir allí. ¿Cuáles son las zonas de mayor concentración económica? Tradicionalmente hablando, incluso en la actualidad. Bueno, pues Barcelona, Madrid, como sabéis, siempre han sido los grandes focos de población inmigrante. Ya lo hemos visto en el factor anterior. De hecho, en Madrid pues se concentra mucho turismo y también mucha industria. De hecho, las grandes sedes de las corporaciones y multinacionales extranjeras y españolas se encuentran en Madrid. Algo parecido pasa con Barcelona, que también tiene muchísima industria de forma tradicional, pero también tiene un fuertísimo turismo, tanto de costa como también cultural. Hay otras regiones que también han sido tradicionalmente muy atractivas a la población inmigrante, como es el caso de País Vasco, concretamente Bilbao, Vizcaya, puesto por la industria, puesto que también, aunque ya hay menos industria en el País Vasco y se ha reconvertido mucho al turismo, pero sí que sigue habiendo grandes empresas allí industriales, como por ejemplo Fagor, y eso también ha sido un foco de atracción tradicional a la población inmigrante, que se concentra más allí que en otros sitios. O por ejemplo Málaga, que es una ciudad que sin duda es una de las grandes ciudades de moda en toda España y es un gran foco de atractivo turístico para gente no solamente de España, sino a nivel internacional, y eso hace que haya unas grandes oportunidades de negocio en Málaga, siendo, como digo, un foco de atracción enorme para la gente que quiera vivir allí, desde Andalucía. Muy bien, pues hemos visto, como digo, el tema de la concentración económica, que tiene muchísima relación con la anterior, con la emigración. Vamos a ver el siguiente factor, que es el contraste litoral interior, que realmente igual, muy parecido al factor climático. En ese sentido, hay que decir que en el interior peninsular
al ser zonas pues, en que la gente no quiere vivir, contrasta muchísimo con las zonas del litoral peninsular, donde la gente sí tiende a vivir o desea vivir allí. Eso provoca que las zonas del interior albergan la población más envejecida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, puesto que la población que suele emigrar siempre población joven, y la población joven en la que se va a Madrid, y la población joven en la que se va a Barcelona, a Bilbao o a Vigo, o a Valencia, pues eso provoca que la gente que se queda viviendo en estas zonas del interior son la gente más mayor, la que ya tiene su vida hecha y ya no quiere emigrar a otros lugares. Por tanto, la población se encuentra más envejecida. Y no solamente por eso, sino que cuando, por ejemplo, una persona que se ha ido de Extremadura a Madrid a vivir toda su vida se jubila, posiblemente haya una emigración de retorno, es decir, que abandone su puesto, que ya una vez jubilado vuelva a su pueblo de Extremadura a pasar sus últimos años de vida. Eso lo que provoca es más envejecimiento todavía de la región a de la gente abandona para irse a Madrid. Sin embargo, el litoral, bueno, pues el litoral, al tener mayor desarrollo económico por el turismo, entre otras cosas, pues son zonas en las que alberga más población joven. Como es normal, puesto que es la población joven la que pretende trabajar y conseguir mejores condiciones de vida. Fijaos, por ejemplo, donde se alberga la población con menor de 15 años en España. Se ve, fijaos bien, en los círculos de diferentes colores, y fijaos que las zonas con mayor población joven, con mayor porcentaje de población joven, son zonas también de litoral. Fijaos Barcelona, fijaos Alicante, fijaos Murcia, fijaos Almería, fijaos Málaga, fijaos Madrid. Pues son casos en los que hay mayor población de menores de 15 años, puesto que es donde más población joven hay. Los menores de 15 años no emigran a otras ciudades, pero sus padres sí. Por tanto, ¿dónde van a tener los hijos? Pues van a tener los hijos en los lugares, en las provincias, en las regiones donde han emigrado. Por eso, por ejemplo, tenemos que Murcia o Almería tiene tanta población joven menor de 15 años, no por la inmigración española, sino por la inmigración extranjera, puesto que albergan muchísima población, especialmente subsahariana, joven, que han decidido irse de sus países a trabajar allí, a Almería y Murcia, donde hay mucho trabajo en los invernaderos, en la agricultura, y es allí donde van a tener sus hijos. Y fijaos que los lugares donde más población joven hay de menor de 15 años es Ceuta y Melilla, debido también a esa fuerte inmigración extranjera. Muy bien, vamos a pasar al siguiente factor socioeconómico, que en este caso es el proceso de urbanización. En este caso, pues lo hemos comentado antes, la población tiende cada vez más a vivir en ciudades de 10.000 habitantes o más. Debido fundamentalmente no solamente al trabajo, sino también a los servicios. Pensad, un pueblo de Extremadura, ¿qué tipo de servicios va a tener en comparación con Madrid? Las diferencias son increíbles, no solamente en sanidad, educación, sino también ocio y entretenimiento. Pensad en cines, centros comerciales, comercios, teatros, etc. Obviamente la gente quiere vivir en zonas donde tenga más oportunidades de ocio y, por supuesto, laborales. Aunque hay que decir que esa población, esas ciudades, poco a poco se va concentrando más no en el centro de las ciudades, sino en la periferia de las ciudades, es decir, en los pueblos dormitorio que se encuentran alrededor de la ciudad. Vamos a poner el ejemplo pues de Madrid. Pues Madrid es una ciudad pues que tiene la capital, es una comunidad que tiene la capital donde vive muchísima población, pero que cada vez más se va de la capital, se va de la almendra central de madrileña a barrios o pueblos de alrededor, como por ejemplo El Pardillo, como por ejemplo Pozuelo Alarcón, como por ejemplo Getafe, Leganés, porque el precio de la vivienda es tan alto en la almendra central que no pueden permitirse trabajar en Madrid y vivir en Madrid. Tienen que largarse a otros lugares para poder vivir y pagar un alquiler. Incluso se van a provincias cercanas, como es el caso de Guadalajara. Muy bien, vamos a ver el ejemplo de Málaga, ¿vale? Que Málaga también está pasando lo mismo. En Málaga, capital, es una ciudad en la que el precio de la vivienda está creciendo a unos niveles realmente muy grandes, incluso está superando el precio de alquiler de otras ciudades más grandes, como puede ser el caso de Madrid, y eso hace que la gente
y aquí se ve claramente la densidad, no pueda vivir en el centro de Málaga, que se encuentra ahí, como estoy señalando, en la zona de densidad alta en la costa, sino que tenga que irse a otros lugares diferentes para poder vivir, puesto que no puede económicamente soportarlo. Pueblos como Vélez Málaga, pueblos como Coín, pueblos como diferentes pueblos, como digo, en los que los malagueños tienen que irse. El Palo, por ejemplo, sería otro caso. Y tienen que irse allí a vivir, puesto que no pueden permitirse el coste de un alquiler en el centro de Málaga, que ya en barrios como, por ejemplo, Teatinos, hablamos de que auténticos cuartos, y el alquiler de un cuarto y no de un piso completo puede superar los 700, 800 euros fácilmente, debido a esa explotación turística bastante exagerada y que afecta a los jóvenes españoles. En el caso de Madrid, como he dicho antes, pues tenemos el otro ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente factor, que estaría relacionado con el éxodo rural. Muy bien, bueno, pues ¿qué es, antes de nada, el éxodo rural? Bueno, pues el éxodo rural, ¿vale?, es el abandono de la población de las zonas rurales marchándose a zonas urbanas. Pues eso, ya lo he comentado yo antes, este factor de éxodo rural está relacionado con la urbanización. ¿Por qué? Pues muy sencillo, puesto que normalmente, como digo, la gente prefiere vivir en ciudades antes que en pueblos. Y el concepto que explica la marcha de la gente de la ciudad, del pueblo a la ciudad, por motivos laborales o por servicios, se llama éxodo rural. Y por último, el último factor, para finalizar, es el factor de capitalidad administrativa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues este factor de capitalidad administrativa es el que explica, por ejemplo, alta densidad en Madrid. Madrid se encuentra en el centro de la península ibérica. Por tanto, a nivel climático no es el mejor sitio que hay, como bien sabéis. Clima continentalizado, inviernos bastante extremos o muy fríos, veranos muy calurosos, en el que los madrileños mismos abandonan la ciudad, puesto que se van a Valencia, a Cádiz, porque no aguantan el calor de Madrid. Y claro, ¿por qué tiene tanta población? ¿Por qué tiene tanta densidad? Pues muy sencillo, pues porque es un foco de atracción a nivel laboral durante el resto del año, que no sea verano, digo. Entonces, eso hace que Madrid sea, como digo, una de las altas densidades de España, o incluso la que más, pues por ese foco de atracción laboral. Esto no solamente ocurre con respecto a Madrid en España, sino que también dentro de una comunidad autónoma puede pasar lo mismo. Fijaos en Andalucía, tenemos que las mayores densidades, una de ellas es Sevilla. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es la capital autónoma, es la capital de una comunidad autónoma. Y eso también automáticamente hace que haya más trabajo, que haya más servicios y que se convierta en un foco de atracción mayor que otros lugares de Andalucía, como puede ser Córdoba o como puede ser Huelva, puesto que es un foco de atracción mayor. ¿También puede ocurrir eso con zonas dentro de una provincia? Pues claro que también. Vamos a ver el caso de Córdoba. En el caso de Córdoba nos encontramos que la zona centro, que es Córdoba, la capital, pues es la que mayor densidad tiene, por la razón sencilla de que es la capital, por tanto hay más servicios, por tanto hay más vivienda, por tanto hay más trabajo, y zonas de alrededor, que son pueblos más pequeñitos algunos, pues prefieran irse a la capital, que tienen más oportunidades, que quedarse en su pueblo con menos servicios y menos oportunidades. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado ya el punto número 2 de la evolución y distribución de la población española, en el que también ha incluido el punto 1. En el siguiente punto estudiaremos la estructura y la composición de la población española. Es decir, estudiaremos la población española dividido por grupos, por sexo y por edad. Hasta entonces, chicos, en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta luego.